Muchas gracias, Fray, por la invitación. Gracias a todos ustedes por asistir a esta pequeña charla. Espero no distraigamos tanto a aquellos pobres hombres que están haciendo sus oraciones y que están pidiendo seguramente por nosotros. Bueno, pues como decía Fray, soy Adrián Aguilera. Yo soy encargado de una comunidad que apenas está surgiendo y va creciendo poco a poquito con la ayuda de Dios. La comunidad se encarga de, sobre todo, la formación de los jóvenes. Nosotros hemos visto, ya con muchos años de estar trabajando con los jóvenes, más o menos unos 15 años, que si bien, por ejemplo, los religiosos o los sacerdotes tienen muchos años de preparación, no tienen la misma preparación las personas que se van a casar. Y no es que el matrimonio sea una llamada menos exigente ni menos comprometida en relación con la santidad que se espera tanto de casados como de los sacerdotes. Simplemente son dos caminos distintos que conoce la revelación cristiana para realizar la vocación al amor. Y entonces por eso nosotros empezamos a tratar de trabajar en la formación de los jóvenes para la vida matrimonial. Y así fue surgiendo un grupo de muchachos que luego empezamos una residencia para ellos, para que pudieran vivir allí, enseñarse a pensar en los demás, enseñarse a convivir y se prepararan para el matrimonio. Bueno, de esos que en teoría se estaban preparando para casarse, algunos se han ido casando, otros siguen buscando con quién, y algunos también hemos descubierto la llamada de Dios a dedicarnos precisamente a eso toda nuestra vida, acompañar a otros muchachos en este proceso de formación para lo que Dios quiera de ellos, ¿no? Para la vida consagrada o para la vida matrimonial. Lo que queremos es que tanto los que van a entregarle todo su corazón a Dios como los que le van a entregar a Dios su corazón a través de la entrega total a otra persona, a una muchacha, pues que todos vayan con una seria aspiración a la santidad, ¿no? A eso me dedico. De pronto creo que con algunos coincidimos en algunas clases, ¿no? Y bueno, en algunos ratitos también como profesor y en otros como escritor, ¿no? Pero bueno, el tema que nos reúne hoy aquí no es yo qué hago, sino San José. Y entonces quisiera hablarles, aunque sea brevemente, de este santo tan grande al que Dios le confió la custodia de sus tesoros más preciosos. O sea, los tesoros más preciosos que tiene Dios se los confió a San José. Esos tesoros son Jesús y María. Entonces ya se imaginarán la grandeza, la magnitud de este hombre, y por eso, con justa razón, hoy nos reunimos unos días antes de su fiesta para reflexionar en torno a la figura de San José. El Papa Juan XXIII, que era un enamorado de San José y que él decía que él estaba convencido de la Inmaculada Concepción de San José y de la Asunción de San José, pero que no se atrevía a decirlo porque eso la Iglesia lo tenía que estudiar y reflexionar. Los padres de la Iglesia, algunos se pronuncian respecto a esos temas. Se dividen las opiniones, la Iglesia no ha sancionado ni en un sentido ni en otro, entonces yo también guardo la ilusión en mi corazón que algún día la Iglesia nos enseñe que San José, igual que la Santísima Virgen, fue concebido sin la culpa original. Pero bueno, en eso no quiero, si la Iglesia dice que no es así, yo retiro lo dicho y que la Iglesia, que sabe más que yo, me enseñe cómo debe ser la cosa, ¿no? Yo también espero que algún día, si dice el Evangelio que después de la resurrección de Jesús resucitaron muchos muertos y se aparecieron a las personas, yo pensaría que a lo mejor entre esos que resucitaron y se aparecieron a otras personas, no sé, a la Virgen, no sé, a algunas otras personas, está San José, y que ahora está también él en cuerpo y alma en el cielo. Pero también en ese punto que algunos de los padres de la Iglesia enseñaban, también en ese punto yo quisiera decir, yo esperaría que algún día la Iglesia nos diga que eso fue así, pero si dice que no, que yo estoy equivocado, yo diré discúlpeme, ¿no? Y aprenderé con mucha humildad lo que la Iglesia nos enseñe, ¿no? Pero bueno, esta figura, decía, Juan XXIII era un enamorado de San José. Precisamente el Papa Juan XXIII, cuando empezó a ser un poquito más importante en la Iglesia, porque él fue nuncio apostólico en Rusia, y entonces
escribió una carta a sus papás y les decía lo siguiente: desde que salí de casa hace ya muchos años, he leído muchos libros y aprendido muchas cosas, pero las que aprendí de ustedes son sin duda las más importantes de todas y las que le dan sentido a mi vida. Fíjense qué bonita carta de un hijo a sus papás, ¿no? Y un hijo que llegaría a ser papa y que ahora es santo, canonizado, al que le podemos rezar. Desde que salí de casa hace ya muchos años, he aprendido muchas cosas, he leído muchos libros, pero las cosas que aprendí de ustedes son sin duda las más importantes de todas y las que le dan sentido a toda mi vida. El Papa Juan Pablo II decía algo parecido. Cuando le preguntaron por los orígenes de su vocación, él respondió: cuando pienso en los inicios de mi vocación, no puedo dejar de pensar en mi papá, que era un hombre de pocas palabras, que era un hombre exigente, que era un hombre al que yo a veces despertaba por las noches y lo veía de rodillas rezando el rosario. Entonces dice él que allí debe haber surgido, ¿no?, su inclinación hacia la piedad y luego hacia la vida sacerdotal en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y no dejemos a otro papa que murió el 31 de diciembre pasado, el Papa Benedicto XVI, cuando le preguntan también de dónde viene su fe y le preguntaron, ¿cuál es, según usted, la prueba más grande a favor de la fe? Él respondió: yo diría que la prueba más grande a favor de la fe es la plenitud humana que la fe ayuda a desarrollar en las personas que se dejan moldear por ella, y piensa especialmente en su papá y en su mamá. Cuando le preguntaron al Papa Benedicto cómo se imagina, a qué se dedica, y ahora en su retiro en los últimos años, le preguntó un periodista: ¿a qué se dedica, Santo Padre? Y respondió: a preparar mi muerte. ¿Y qué espera después de su muerte? Espero la misericordia de Dios y ganarme el cielo. ¿Y cómo se imagina el cielo? Como la casa donde viví con mi papá y con mi mamá. Bueno, miren, hoy tenemos muchos estudios de la importancia que tiene la estructura familiar, aquí hay varios especialistas, de la importancia que tiene la estructura familiar en la formación del carácter y de la personalidad de los hijos. Ya sabemos, ¿verdad?, que una estructura sana, que unas personalidades maduras forman a otras personas maduras, sanas, capaces de convivir, capaces de relacionarse, ¿no? Hoy tenemos sobre eso muchos estudios, muchos libros, muchos programas, muchos podcasts, ¿no? La palabra de Dios también nos muestra que eso es importante, que eso es así. Si nosotros leemos el Evangelio de San Lucas, nos vamos a encontrar por lo menos en 2 ocasiones que dice que Jesús se desarrollaba, crecía en estatura, en sabiduría, y que la gracia de Dios le acompañaba, ¿sí? Y luego al final, después de la escena de Jesús a los 12 años, dice, volvió con ellos a Nazaret y les estaba sujeto, y el niño crecía y la gracia de Dios estaba con él. Lo que quiere decir es que Jesús fue un hombre, plenamente hombre, que se desarrolló como todos nosotros y que aprendió muchas cosas de su papá y de su mamá. Fíjense ustedes que los evangelios nos muestran una imagen de Jesús y nos lo presentan como un hombre sumamente equilibrado, como un hombre sumamente maduro, ¿sí? O sea, si nosotros vemos a Jesús, vemos a un Señor que llora por la muerte de sus amigos. O sea, su corazón no es de piedra. Él se conmueve hasta las lágrimas cuando contempla la dureza de Jerusalén, la cerrazón. Él a veces se enoja y saca a los mercaderes del templo. Él otras veces abraza a las personas. Otras veces se complace con los niños que se le acercan y se pone contento. También nos presenta la palabra de Dios a Jesús lleno de júbilo, alegre, contento, ¿sí? O sea, nosotros decimos qué equilibrada la personalidad de Jesús. Qué hombre tan equilibrado, qué hombre tan maduro. O sea, su madurez se demuestra de manera especial en la capacidad que tenía Jesús para enfrentar el sufrimiento, para enfrentar el dolor, para enfrentar las dificultades, ¿sí? Si ustedes se fijan, ya de pequeñito sufrió persecución. Sus papás tuvieron que salir huyendo a una tierra extranjera. Se hacían más o menos unos 30 días de camino de Nazaret, de Belén, donde él nació,
hasta Egipto, donde fueron a dar sus papás motivados por la persecución. Luego vivieron allí en una tierra extranjera, luego volvieron a su tierra. Dice el Evangelio que Jesús continuamente era como observado, que por mucho tiempo la gente, sobre todo los líderes del pueblo, lo consideraban un loco, un endemoniado, una persona alejada de Dios y contraria a las normas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Ya se imaginarán ustedes lo que significa vivir como con esa continua persecución por parte de las personas, ¿no? Con esa, dice el Evangelio también que muchas personas se acercaban a Jesús sencillamente esperando obtener algún beneficio material de él. Dice el Evangelio que sus amigos, los discípulos, no acababan de entender el mensaje que él predicaba, que mientras él hablaba de la humildad, de la sencillez, los discípulos estaban peleando por quién sería el más importante. Dice también el Evangelio que los mismos parientes pensaban que había perdido la razón. ¿No se acuerdan que una vez fueron y entonces se lo querían llevar porque pensaban que se había vuelto loco? Pero todavía más, este tiempo de Cuaresma nos invita a pensar en los últimos momentos de la vida de Cristo, y ya verán ustedes, si repasan las páginas así con calma de los últimos capítulos de cada evangelio, van ustedes a darse cuenta de la tremenda agonía que tuvo que pasar nuestro Señor y también de la extraordinaria fortaleza que el Señor mostró en todos aquellos sufrimientos, en todos aquellos dolores. Y entonces uno se pregunta, ¿y de dónde le venía toda esa fuerza? Sin duda de la gracia, ¿no? O sea, Él es Dios, pero también en cuanto a su naturaleza humana, porque no solo simulaba haber asumido la naturaleza humana. En cuanto a la naturaleza humana, uno puede llegar a la conclusión qué padres tan extraordinarios tuvo Jesús, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo querría hablar hoy, ¿verdad?, de qué papá tan tremendo tuvo Jesús, que le ayudó a formar esa personalidad tan equilibrada, tan madura, tan fuerte, ¿sí?, tan dueño de sí. Entonces, o sea, en estos días de Cuaresma, en la Semana Santa, repasen el Evangelio y entonces cuando vean cada gesto, cada actitud, cada palabra de Jesús, por favor no dejen de pensar en aquel educador que ayudó a Jesús a desarrollar las disposiciones humanas que le permitieron adoptar esas actitudes tan valientes, tan fuertes, tan llenas de entereza en cada momento, en cada circunstancia, incluso en las más difíciles de su vida, ¿sí? Y esa personalidad es ese Señor al que Dios le encomendó la educación de Jesús. Ese Señor es San José. Nosotros nos puede extrañar un poquito, si no entendemos el contexto de los hebreos, nos puede extrañar un poquito que yo le esté dando tanta importancia a la figura de San José. Fíjense ustedes que entre el mundo judío estaban muy diferenciadas las obligaciones del papá y de la mamá, y lo relativo a la educación era responsabilidad sobre todo del papá. No sé si acuerdan ustedes aquella página del Evangelio donde Felipe se encuentra con Jesús, es cuando encuentra Jesús a sus primeros discípulos. Felipe se encuentra con Jesús y luego Felipe sale corriendo y va con Natanael y le dice: hemos encontrado a aquel del que habló Moisés en las Escrituras, del que hablaron Moisés y los profetas. ¿Se acuerdan la respuesta de Natanael? Le dice antes Felipe: es Jesús de Nazaret. Y Natanael responde: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Quiere decir que Nazaret no sería una ciudad muy importante, ¿no? Sería un pueblito relativamente pequeño, relativamente insignificante, lo que significa que en Nazaret no debe haber habido una escuela tan prestigiosa donde fueran las personas a recibir una buena educación. Pero fíjense, luego el Evangelio nos presenta a Jesús. Jesús seguramente hablaba griego, porque era el idioma que se solía hablar en aquellas tierras. Jesús, en el diálogo con Pilato, a lo mejor hablaba latín. Pilato era romano y hablaba latín. No sé yo
si algo aprenderían de egipcio cuando estuvieron en Egipto. Por lo menos algunas cosas deben haber sabido, ¿no? Para darse a entender, para realizar algún trabajo, de algo había que vivir, ¿no? Luego el Evangelio nos presenta a Jesús pasando en la sinagoga a leer en hebreo y en arameo, que eran los idiomas en los que estaba escrita la palabra de Dios. Entonces ya con esto estoy diciendo que la educación de Jesús debe haber sido muy cuidada, ¿sí? Si no había una escuela así muy desarrollada, muy prestigiosa en Nazaret, ¿quién le enseñaría a Jesús para empezar, por ejemplo, todos aquellos idiomas? Pues seguramente San José. ¿Y por qué seguramente San José? Porque yo pensaría que para poder ser carpintero, ¿se acuerdan ustedes que en el contexto también del pan de vida, del mensaje de Jesús sobre el pan de vida, algunos hablaban, ¿no?, de el hijo del carpintero? También Natanael dijo así: es Jesús de Nazaret, el hijo de José el carpintero. Quiere decir, porque entre Nazaret y Cafarnaum hay una distancia considerable, quiere decir que José el carpintero era conocido en toda aquella región y que precisamente se referían a él como el carpintero. O sea, que no sería un trabajadorcillo cualquiera, que sería un hombre con cierto prestigio, con cierta fama, que a lo mejor por lo bien hechos de sus trabajos, por lo bien cobrados que estaban, por unos precios muy razonables, por una actitud siempre muy bondadosa con sus clientes, era justamente llamado a los pueblos vecinos para que les hiciera algún trabajo. Para hacer todos esos trabajos en un contexto donde se daban cita los hebreos, los griegos, los romanos, seguramente San José había tenido que aprender muchas cosas. Es por poner un ejemplo y decir sencillamente, ¿verdad?, de los idiomas que hablaba Jesús, que debe haber aprendido de San José, ¿sí? Bueno, si con eso ya digo, ¿verdad?, que Jesús era bueno para los idiomas, ya no tengo que decir que también otras muchas cosas debe haberlas aprendido en casa de su papá y de su mamá, ¿sí? Ustedes lean los mensajes de Jesús y van a ver que habla de un señor que salió a sembrar, que habla de un señor que construye la casa, ¿sí?, que habla de los signos también, ¿no?, de las nubes, de la puesta del sol, seguramente ese era el lenguaje que se hablaba en casa, ¿sí? O sea, muchas de las parábolas de Jesús a lo mejor debe haber tomado alguna referencia de lo que enseñaba su papá, de lo que platicaba su mamá, de lo que decían sus abuelos Joaquín y Ana. La mamá de San José no se ponen de acuerdo cómo se llamaba. Hay algunos escritores antiguos que le ponen algún nombre. En cuanto al papá, los evangelistas dan dos nombres distintos. Entonces, de San José nosotros podemos pensar, es que el Evangelio dice tan poquito de San José, y yo pienso que si leemos entre líneas vamos a encontrar en cada página del Evangelio una palabrita sobre San José. Cuando Jesús dijo las bienaventuranzas, yo creo que estaba haciendo un retrato de su papá. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que trabajan por la paz. ¿No les parece que está describiendo la personalidad de San José? ¿Sí? Cuando Jesús dijo que había un mercader que andaba en busca de perlas finas y que de pronto encontró una de muchísimo valor, y entonces vendió todo lo que tenía para comprar aquella perla, ¿no les parece que está diciendo lo que hizo San José cuando conoció a la Santísima Virgen María? O sea, se encontró una perla de tanto valor que estuvo dispuesto a renunciar a todo, incluso a los deleites de la sexualidad, para quedarse con María Santísima. ¿Cómo se conocerían? Seguramente desde pequeñitos convivían allí y la gente diría de aquellos dos, mira, esos son tal para cual, ¿no? Y ellos poco a poquito irían descubriendo que solo estando el uno con el otro podían estar los dos muy entregados a Dios, ¿no? Yo creo, porque dice el Evangelio en una parte, que Jesús pasó a la sinagoga, ya cuando era grandecillo, pasó a la sinagoga y leyó la lectura que tocaba ese sábado. Y dice que le dieron el rollo del profeta Isaías. O sea que en la sinagoga de Nazaret había un rollo con todo el texto del profeta Isaías. Eso era una cosa fuera de serie.
porque no solía haber estos textos completos de la Escritura en los distintos pueblitos, menos si se trataba de un pueblito tan pequeño. En el texto del profeta Isaías, que José y María deben haber escuchado algunas veces allí en la sinagoga, algunos pensamos, por ejemplo, que quizá la familia misma de San José eran los encargados de la sinagoga, porque ellos eran descendientes del rey David, por lo tanto tenían una posición privilegiada en el pueblo. Y entonces, allí en el profeta Isaías se dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que le pondrá el nombre de Emmanuel. Cuando vino el ángel y le anunció a la Santísima Virgen que de ella nacería Jesús, seguramente algo le sonaba a aquella escena que ellos habían leído y meditado muchas veces en el profeta Isaías. Ya en el embarazo vino la primera dificultad. O sea, vino el ángel, le dijo a la Virgen que habría de nacer de ella. ¿A quién creen que la Virgen le dijo en primer lugar que iba a ser la mamá del Hijo de Dios? Yo pienso que a San José, porque así lo mandaba la ley, ¿sí? Así lo mandaba la ley. Si una mujer tomaba una decisión y le hacía una promesa a Dios y estaba comprometida en matrimonio, tenía que comunicarle aquella promesa a su prometido. Y si su prometido no estaba de acuerdo con aquella promesa, la mujer quedaba libre de lo que hubiera prometido. Eso lo mandaba la ley, ¿sí? Entonces, para el momento que vino el ángel, ellos ya no solo estaban prometidos. Entre los hebreos tienen una manera muy peculiar de celebrar el matrimonio. No sé si ustedes sepan cómo celebran los hebreos, por lo menos de aquella época, cómo celebraban el matrimonio, ¿sí? La fiesta se llevaba en dos momentos, ¿sí? En un primer momento se realizaba el compromiso y se fijaban las condiciones, ¿sí? Es decir, los papás del muchacho junto con el muchacho, imagínense, los papás de San José junto con él, van con los papás de la Virgen, Joaquín y Ana, y entonces le dicen que José se quiere casar con su hija. Y entonces allí ponen algunas condiciones. Ellos tenían que dar alguna cosa, ¿no? Y tenían que establecer, por ejemplo, cuánto tiempo se iban a tardar para irse a vivir juntos. Desde ese momento, conforme a la ley, ya se consideraban casados, ¿sí? No era como lo que nosotros hacemos de entregar el anillo, que es todavía no un matrimonio, sino un compromiso de cara al matrimonio. En el caso de los hebreos, aquello ya era un auténtico matrimonio, ¿sí? Más o menos un año después. ¿Por qué un año? Porque había que preparar todo para las fiestas, ¿sí? Las fiestas de boda era el momento en que la novia se trasladaba a vivir a la casa del novio. ¿Saben ustedes más o menos cuánto duraba aquella celebración? Una semana. Entonces había que preparar todo para poder festejar, comer y estar de fiesta una semana, y que la comida, la bebida y los demás trabajos no fueran dificultad, ¿no? Por eso ustedes han visto, han escuchado en el Evangelio cuando se habla de un señor que va a la fiesta y no lleva el traje adecuado y lo mandan sacar, ¿sí? Porque habían tenido un año para preparar el traje, ¿sí? Entonces no se podía concebir. Las fiestas de bodas entre los judíos eran unas fiestas de todo el pueblo. Entonces los muchachos salían con sus amigos, las muchachas salían con sus amigas, y entonces los llevaban por distintas calles hasta que se encontraban y se los llevaban a la casa, y ahí seguían celebrando por espacio de más o menos 8 días. Vino el ángel con la Virgen, le dijo que ella iba a ser la mamá de Jesús, y la Virgen seguramente se lo platicó a San José. Y dice el Evangelio que San José decidió dejarla en secreto. ¿Saben ustedes por qué? Yo no pensaría, nunca he podido pensar que San José pensara que María era una mujer de mala reputación, de mala vida, de malas costumbres. ¿Quién conocería mejor a la Virgen que San José? Además de sus papás, yo creo que pocas personas la conocerían tanto como San José. ¿Se imaginan que San José hubiera pensado que ella era una mujer fácil y resbalosa y que se había metido con otro señor y había quedado embarazada por eso? Seguramente que no. La traducción de aquel pasaje del Evangelio dice que cuando el ángel vino con José, le dijo lo siguiente: José, no temas recibir a María en tu casa, porque lo que de ella nacerá es obra del Espíritu Santo. Esto significa que el motivo del temor, no temas recibir a María, ¿por qué? Es decir, nos dice el motivo por el que temía José.
José temía porque lo que nacería de María iba a ser obra del Espíritu Santo. Ustedes saben que los judíos ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Entonces, ¿se imaginan la posibilidad de convivir todos los días, cara a cara, de tenerlo en su casa? En un libro de la Biblia se nos cuenta que el rey David quiso llevar el arca de la alianza y que entonces alguien tocó el arca de la alianza y cayó muerto. Y entonces, cuando había que reservar en algún sitio el arca de la alianza, el rey David no se atrevió a meterla en su casa. Le dijo a los sacerdotes que se la llevaran y que la tuvieran ellos en su casa. Algo así es lo que sucedía con San José. O sea, al ver semejante misterio, al ver semejante milagro, él no se sentía digno de estar a cargo de María Santísima y de su hijo. Y luego vinieron los demás sufrimientos que nosotros ya sabemos. Vean, si estoy hablando de que Jesús era una persona sumamente equilibrada, que era una persona sumamente madura, entonces estoy diciendo que en cierto sentido sus papás lo fueron también. Y que Dios preparó a sus papás en la escuela también de la dureza, del dolor, del sufrimiento, de la paciencia, de la generosidad. ¿Sí? Bueno, otro papa les escribió una vez a sus papás lo siguiente: la vida dura que ustedes me enseñaron a amar me ha preparado para grandes responsabilidades. El Papa Pío IX. La vida dura que ustedes me enseñaron a amar me ha preparado para grandes responsabilidades. Eso mismo podía decir seguramente Jesús de su papá y de su mamá. ¿Sí? Quiero decir, la vida, la personalidad de San José, la personalidad de María Santísima se fue moldeando por la acción de Dios, por la acción de la providencia, también afrontando las dificultades que les tocó vivir. ¿Sí? Digo, ya desde el embarazo, luego en la precariedad del nacimiento. ¿Se imaginan ustedes como papás que llegue el momento de que su esposa dé a luz y no tener manera de darle un lugar adecuado, digno, bonito, el mejor espacio para que nazca el hijo? Aquello debe haber hecho sufrir mucho a San José. Dice que el lugar aquel estaba lleno de gente y entonces seguramente lo que encontraron como más discreto para tan alto acontecimiento fue aquella gruta donde solían ponerse a descansar los animalitos, ¿verdad? Y que hoy tenemos muy bien localizada, ¿no? en Belén, ¿no? Muy cerca de la ciudad antigua. Bueno, se imaginan luego tener que salir huyendo y luego enterarse de que Herodes había mandado matar a todos aquellos niños, ¿no? Imagínense lo que esto representaba en el corazón de María y de San José. Este Herodes, todo el mundo sabía que era un criminal. No sé si ustedes sepan que el mismo Herodes mandó matar a sus propios hijos, Alejandro y Aristóbulo, porque los consideraba que algún día le iban a querer quitar el poder. Ya se imaginan lo enfermo que estaba aquel hombre, ¿no? Pues este señor mandó a hacer una carnicería y mataron a todos aquellos niños y entonces el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, de alguna manera vivió rodeado desde pequeñito. O sea, el nacimiento y la cruz prácticamente se tocan, ¿no? Bueno, este fue el corazón que Dios preparó a San José, a la Virgen, y mediante el cual Él educó a sus hijos. Bueno, yo quería decir sencillamente algunos medios a través de los cuales San José educó el corazón, la sensibilidad de Jesús. La charla de hoy se titula precisamente San José, custodio del corazón de Jesús, y pretende hablar, aunque sea brevemente, de la educación afectiva de los hijos. Hoy por hoy, nosotros ya sabemos que hay en nuestra sociedad muchos problemas afectivos. Y estos problemas afectivos, según algunos estudiosos, tienen que ver mucho con la estructura familiar y sobre todo con la figura paterna. Ustedes saben que la formación de la conciencia en la formación de la conciencia tiene un peso muy importante la figura materna, la figura de la mamá. Y también deben saber que en la formación afectiva tiene un papel trascendental la relación con el papá. ¿Sí? Entonces, tantos problemas afectivos como vemos hoy, algo debe haber
que no hay una adecuada relación entre padres, varones e hijos. Algún papá a lo mejor dirá, es que a mí en mi casa no me enseñaron a expresar mis sentimientos, es que a mí no me enseñaron a decir te quiero, es que a mí no me enseñaron a platicar, es que, no sé, nos podemos excusar hablando de muchas de esas cosas, ¿no? Miren, ¿qué pasaría si ustedes en su casa no les hubieran enseñado a cambiar la llanta del coche? Cuando se les ponche van a decir, bueno, a mí es que no me enseñaron, yo así me voy, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que si no les enseñaron a cambiar la llanta del coche, ustedes dirían, bueno, pero es que si no voy a echar a perder, ¿no? Entonces, a ver, aquí tengo que echarle ganitas, ¿verdad? Y a ver cómo sale la cosa, ¿no? O por lo menos llamo a alguien que me ayude y ahí me pongo vivo, ¿verdad? Para que si otra vez necesito hacerlo por mí mismo, porque hay cosas importantes que tenemos que aprender aunque no nos las hayan enseñado, ¿sí? Y también es importante todo el mundo del desarrollo afectivo, ¿sí? San Juan Pablo II, hablando de la importancia de la ternura, dice que especialmente los niños y las mujeres tienen una necesidad muy grande de ternura. Dice que los niños y las mujeres tienen derecho a la ternura. Y dice que un derecho de ellos es una obligación de nosotros varones, ¿sí? Entonces tenemos la obligación, ¿no?, de enseñarnos a ser tiernos. Así debe haber sido San José, ¿no? Quiero decir, ¿no?, solo algunos medios, a ver qué les parece a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo sería San José para tener, yo diría, por un lado un corazón muy tierno, de carne, y por otro lado al mismo tiempo un corazón de hierro? Porque esto es lo que necesitamos nosotros, papás, mamás, un corazón tierno, muy de carne, y al mismo tiempo un corazón de hierro, ¿sí? Tierno y muy de carne para ser cercanos, para ser sensibles, para darle importancia a las cosas de los hijos, para saber reconocerles lo bonito que tienen, para saber animarles, para saber motivarles cuando están un poquito echados abajo, ¿no? Necesitamos un corazón muy tierno, pero a veces también necesitamos compaginar ese corazón muy tierno con un corazón muy firme, de hierro, ¿no? Y entonces no dejarnos chantajear, y entonces poner límites claros. Parte de muchas enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, algunas neurosis, por ejemplo, tienen que ver con la falta de límites claros. O sea, yo, por ejemplo, si me pongo a caminar aquí, a mí me ayuda mucho esa línea que está allí, también a la señora le ayuda mucho esa línea, ¿no? Porque nos muestra un límite, ¿ah? O sea, nos muestra que allí hay que dar un paso especial, porque si no, miren, nos podríamos dar un porrazo, ¿verdad? En la vida hacen falta límites claros, en la vida hacen falta puntos de referencia, en la vida hace falta también firmeza por parte de nuestros educadores. Entonces, aunque digamos, el material del que estaba hecho Jesús era un material muy fino, hacía falta, por lo tanto, un artesano muy capaz para darle forma a ese material, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Miguel Ángel, este escultor, pintor, que hizo todas las imágenes de la Capilla Sixtina, ¿no?, esas que están así tan impresionantes, y que se enojaba mucho con el Papa Julio II, porque el Papa le decía que ya terminara. ¿Cuándo vas a terminar? Cuando termine, así. Y entonces peleaban, uno allá trepado y el otro allá gritándole que ya quería la capilla, ¿no? ¿Saben ustedes dónde puso la cara Miguel Ángel del Papa Julio II? En el infierno. Ahí está la cara de Julio II, entre los condenados en el infierno. Ahí lo puso a él, ¿no? Y la de él la puso en otra parte, la propia, su autorretrato, ¿no? Pero Miguel Ángel, creo que su obra que más le gustó cómo quedó fue el Moisés. El Moisés pesa unos 25 toneladas. Es una obra de mármol de Carrara, de unas 25 toneladas. Él mismo fue allí a la cantera, ¿no? ¿Sí se llaman las de mármol también canteras? Yo espero que sí. Fue allí a escoger la pieza de mármol. Entonces, estamos hablando más o menos de una pieza de unas 40 toneladas que trasladaron, entonces no había grúas, entonces no había camiones, que fueron trasladando con ruedas y poleas, ¿no?, hasta llevársela, ¿no?, ahora a Roma, donde está ahora el Moisés. El Moisés le quedó tan bien, ¿no?, que al final Miguel Ángel quería que hablara, ¿no?
Y habla, le dijo, ¿saben? Y entonces como no hablaba, pero es que a él le parecía que solo eso faltaba, ¿no? Y como no hablaba, le dio un martillazo con el mazo, aquel de madera con el que usaban para pegarle al cincel, ¿no? Entonces le pegó en un pie, ¿no? Y tiene una imperfección allí del martillazo que le dio Miguel Ángel por no hablar. Pues miren, así de fino como ese mármol, dice Miguel Ángel que en cuanto vio la pieza de mármol, él ya vio adentro la figura que iba a sacar. Decía él que nada más era quitarle lo que le sobraba, ¿sí? Pero que allí estaba ya la figura. Bueno, pues un material todavía más fino fue Jesús. Oro purísimo. Y había que darle forma, ¿no? Y había que darle forma a su corazón. Y había que darle forma a su mente. Y había que darle forma a sus criterios. ¿Y quién fue el que fue moldeando ese material? San José. ¿Cómo lo hizo San José? Yo les voy a proponer 4 medios muy sencillamente, ¿sí? El primer medio, dice la Sagrada Escritura que San José era un hombre silencioso. En un mundo tan loquito como el nuestro, donde hay tanta palabrería, donde hay tanta inflación de discursos, a veces también es necesario guardar silencio para descubrir las cosas esenciales. El silencio es el padre de la palabra, y en San José aplica muy bien. O sea, en San José, él es el papá del que es la palabra de Dios, del que es el verbo de Dios. Necesitamos silencio. Miren, si andamos llenos de ruido, entonces nos vamos a confundir todos, no vamos a saber qué decir, vamos a mezclar una cosa con otra. No vamos a descubrir qué es lo importante y qué es lo secundario. Hoy se dice mucho, ¿verdad? A los papás, tienen ustedes que escoger cuáles batallas hay que pelear, ¿no? Tienen que escoger bien las batallas que van a pelear. Si están llenos de ruido, se van a confundir. Y entonces se van a desgastar intentando lograr cosas que no son tan importantes y van a descuidar otras que sí son esenciales, ¿sí? Por eso necesitamos silencio. El silencio en San José era una disposición también para la oración, para el contacto con Dios. San José tenía una sensibilidad especialísima para Dios. Ustedes van a encontrar en la palabra de Dios que se comunicaba el Señor con San José a través de los sueños. ¿Se imaginan la capacidad que debe tener una persona para descubrir en el sueño la llamada, la voluntad de Dios? Por lo menos 5 veces aparece en el Evangelio que el ángel habló con José en sueños y le dijo, no temas recibir a María, ¿no? Toma al niño y a su madre y huye, regresen que ya se murió el que lo quería matar. No se vayan allí, que allí gobierna el Hijo, váyanse a este otro lado, ¿no? O sea, imagínense la capacidad que tenía San José para percibir esa voz interior, ¿no?, de Dios que habla a las personas en silencio. Cuando el Papa Benedicto se lo llevó Juan Pablo II a trabajar con él a Roma, a Joseph Ratzinger, un periodista le preguntó, ¿a qué aspira en este nuevo puesto? Dijo así, vea, a decir palabras que no caduquen 3 minutos después que las haya dicho. ¿No les gusta? ¿No será a veces que decimos muchas cosas, muchas que ni deberíamos decir? ¿No sería a veces que con alguna palabra que nazca del encuentro con Dios haríamos más? ¿No sería mejor a veces exigirnos más a nosotros que a los demás y predicar más con el ejemplo que con tantos discursos y sermones? En la educación esto es esencial, ¿no? Escoger las palabras y que la palabra vaya precedida del encuentro con Dios. Bueno, una siguiente cosa, un sano realismo. San José a lo mejor hubiera querido otras condiciones, a lo mejor hubiera querido otras posibilidades, sin embargo era lo que había, ¿no? La gruta para el nacimiento, el lugarcito allí al que llegarían seguramente en Egipto, el trabajo en el que podría empezar a ganarse algo para vivir, ¿no? Y luego también en el momento el saber desaparecer. ¿Se imaginan ustedes aquella escena a los 12 años de Jesús, donde el muchacho se quedó allá en el templo? Imagínense que ahora que vienen a la Basílica de Zapopan, se regresan a su casa y cuando llegan uno de sus chamacos simplemente no está con ustedes, ¿no? Ay, ¿dónde se quedaría, no?
y que se haya quedado ahí en la Basílica de Zapopan, ¿no? Eso le pasó a San José, pero no tenía coche y se hacían 3 días de camino, ¿no? Y entonces se imaginarán ustedes la angustia, pero también la entereza, ¿no?, de aquel hombre, y regresa, y Jesús con aquella naturalidad, ¿pero por qué me buscaban? ¿No? ¿Que no sabían que debo estar yo en las cosas de mi Padre? Y la Virgen, fíjense, la Virgen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando, dice San Agustín. No digamos que no es su padre de a de veras. Si la Virgen dice que sí, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? ¿No? Si era su padre de verdad. Bueno, miren, un sano realismo, es lo que hay, ¿no? Y en su momento también el Evangelio pone en boca de San Juan Bautista esta frase: conviene que Jesús crezca y yo disminuya. Pero en realidad, ¿saben quién la vivió así en primer plano? San José. Debe haber muerto un poquito antes de que empezara la predicación de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cuando empieza Jesús a predicar, muchos todavía se refieren a él como el hijo del carpintero, como el hijo de José el carpintero, ¿sí? Pero parece que ni en la boda, no está José, se habla de Jesús, de su madre, de sus discípulos. Y luego cuando Jesús muere en la cruz, tiene que preocuparse de quién se va a hacer cargo a partir de entonces de su mamá. Si José hubiera vivido todavía, no tenía razón de ser esa preocupación, ¿sí? Es decir, San José también supo desaparecer en el momento indicado. Bueno, una siguiente cosa, ¿verdad?, que quería proponerles para la educación afectiva de los hijos es una cuestión relativamente sencilla. Enseñar a los hijos a trabajar es de alguna manera también moldear su corazón. Entre los judíos había un dicho: el que no enseña a su hijo a trabajar le da un ladrón a este mundo. El que no enseña a sus hijos a trabajar le está dando a este mundo un ladrón, ¿no? San José se lo tomó muy a pecho, ¿no?, y le enseñó a su hijo a trabajar. También aquellas jornadas de trabajo, ¿sí?, la paciencia, que ahora no sale bien, que hay que volver a empezar, que ya me pegué, ¿no?, que ya me enfadé, pero tiene que seguir, ¿no? Y luego un día y otro día algo muy similar. O sea, estas jornadas de paciencia, de trabajo, de esfuerzo, también fueron moldeando la personalidad de Jesús, ¿sí? Entonces, no es tiempo perdido. Dice San Juan Pablo II a propósito de San José, dice: debería hacernos pensar el hecho de que el Hijo de Dios encarnado quiso vivir la mayor parte de su vida llevando la vida de un sencillo trabajador en un taller desconocido de una provincia. O sea, Jesús predicó unos cuantos añitos y vivió con papá y mamá, con José y María, en el taller durante muchos años. Quiere decir que la mayor parte de la vida del Redentor se desarrolló en el taller, allí, en el contacto. Una lección de sencillez, una lección de constancia. O sea, miren cuántas virtudes se pueden aprender cuando estamos enseñando a los hijos a hacer los servicios de casa, a hacer alguna obra, también algún trabajo, hacer alguna cosa que les ayude a desarrollar sus capacidades. Uno no alcanza a medir la magnitud de todo aquello, ¿eh? O sea, a nosotros en casa, perdóneme, pero en casa a nosotros nos ponían a hacer de todo, ¿no? Y mi mamá nos enseñó a cocinar y nos enseñó a lavar y así, de todo, y mi papá también. Y entonces, cuando iba mi abuelita, mi mamá no nos ponía, porque ella se enojaba mucho de que hiciéramos trabajo de mujeres, eso decía ella, ¿no? No iba tan seguido, pero el día que iba mi abuelita, mi mamá decía: no, hoy ayuden allá a otra cosa, acá no, en la cocina no, ¿eh? Y entonces nosotros era día de fiesta cuando iba mi abuelita, ¿no? Pero, o sea, ahora agradecemos, ¿no? Agradecemos muchísimo lo que papá, mamá nos enseñaron. Ahora que tenemos la casa de los estudiantes, pues adivinen quién hace la comida, ¿no? Y me enseñó mi mamá y dicen que me queda buena, así que un día serán allí muy bienvenidos, para que se coman alguna cosita de la que hagamos, ¿eh? Porque todas esas cosas que se aprenden, ¿no?, pero también otros trabajos, ¿no?, que aprendemos de papá, ¿no? O sea, es muy importante, ¿sí? O sea, el estar allí, el acompañar, el animar, que no dejen, aunque no les salga, a lo mejor dar alguna indicación, no, mira aquí así, el reforzar cuando algo salió muy bien, todo eso es muy importante y va formando también el corazón de las personas, ¿sí?
el corazón de sus hijos. El trabajo es un medio de formación fundamental. A lo mejor de la mayoría en ciertas etapas su trabajo es el estudio. La mejor respuesta a la vocación que a uno le da es una buena preparación. La primera respuesta a la propia vocación es una buena preparación. Entonces sus hijos, si están en etapa escolar, también necesitan de su presencia. También necesitan de que ustedes los animen. También necesitan, ¿verdad?, de que ustedes los acompañen mientras ellos están haciendo o intentando hacer sus trabajos, ¿sí? Esto incluso le puede prevenir muchísimos peligros, muchísimas tentaciones a las que ellos están expuestos. Por ejemplo, ¿a cuánta cosa no tienen acceso a través del celular o de la computadora? Muchos papás están contentos, por ejemplo, con que sus hijos estén en la computadora, si están allá a ciertas edades, encerrados en su cuarto, y entran a ver o llaman a la puerta y los ven que están en la computadora y dicen, está trabajando. Puede ser que no esté trabajando, ¿no? Y tampoco se trata de vivir así con esta angustia y con esta incertidumbre y con esta desconfianza. No, se trata de generar un clima de cercanía, de confianza, de presencia, de sencillez, ¿sí? Otro medio que tenía San José para formar el corazón de Jesús es la castidad, la pureza. Dice el doctor Jérôme Lejeune, un médico genetista muy importante, que la parte del cerebro que controla las emociones está pegada a la parte del cerebro que controla la sexualidad. De manera que cuando uno en materia de sexualidad se deja llevar, entonces esa parte del cerebro está continuamente expuesta a muchos movimientos. Y entonces por eso una persona que no controla sus impulsos, su impulso sexual, que no es casta, que no es pura, es una persona que no va a controlar generalmente sus emociones. Y una persona que no controla sus emociones, hoy le dicen tóxicos, ¿no?, a las personas que no controlan sus emociones. La inmadurez afectiva son personas que van a tener muchas reacciones desproporcionadas, ¿sí? Y que entonces van a decir lo que no querían decir. Y que entonces van a reaccionar de una manera, se van a estar fuera de sí, o se van a poner muy sentimentales, o se van a poner medio deprimidos, ¿no? Y así van a pasar de un extremo al otro, ¿verdad?, en cuestión de segundos o de un momento a otro, ¿sí? Entonces, imagínense una persona con esta incapacidad de controlar sus emociones que se tenga que hacer cargo de la orientación de la educación de unos niños, ¿no? Fatal para la educación. ¿Cómo pudo hacer San José para educar bien el corazón de Jesús? Porque era un hombre puro, ¿sí? Y era puro no por ser viejito, ¿no? Quitémonos esa idea, ¿no? Afortunadamente aquí Fray tiene varias imágenes de San José donde lo presenta así muy bien, con así un hombre fuerte y como pleno de vigor. Pero antes había la tentación de presentar a San José como un viejitito así, todo ya mayorcito, ¿no? ¿Por qué se pensaba así? Se decía que pues es que para que respetara a la Virgen, pues solo así, solo ya mayor, ¿no? Pero que no conocerán a los viejitos de por allí donde yo vivo, que son tremendos, ¿eh? O sea, no, miren, no es la edad la que da la pureza, ¿eh? O sea, uno conoce viejitos enfermos, ¿eh? No sé si ustedes, ojalá no, pero hay viejitos enfermos de su mente, ¿eh?, que piensan y hacen de una manera horrible. No es la edad la que da la castidad, es el esfuerzo, es la respuesta a la gracia de Dios, ¿sí? Y es también la ayuda entre hombres y mujeres, ¿sí? San José se dejó ayudar por la Virgen y por eso fue tan casto. Así los esposos pueden ser muy castos si se dejan ayudar por sus esposas, si se dejan educar su sensibilidad por sus esposas. Y las esposas pueden ser muy castas si se dejan ayudar también por sus esposos, ¿sí? No es la edad la que va a dar eso, es el esfuerzo, es el trabajo, ¿sí? Es la gracia de Dios y la correspondencia nuestra a la gracia de Dios. Bueno, pues miren, mirando el ejemplo de San José podríamos concluir de una manera muy sencilla. A llorar aprenda el que toma oficio de padre, ¿sí? ¿Se acordarán ustedes de aquella palabra que Santa Mónica escuchó de aquel señor? Luego dicen que fue San Ambrosio, otros dicen que no. Las confesiones no dicen quién era. Hijo de tantas lágrimas no se perderá.
pues a llorar aprenda el que toma oficio de padre. ¿Sí? Porque a precio de gemidos y ofrecimientos de vida, da Dios los hijos a los que son verdaderamente padres. Y que no una, sino 1000 veces están dispuestos a ofrecer su vida para que Dios les dé vida a aquellos a los que quieren como hijos. A llorar aprenda el que tome oficio de padre. ¿Sí? Segunda cosa, segunda conclusión. Hablando de los hijos, uno no puede actuar. Imagínense un maestro de escuela, de cuarto, quinto de primaria, que les dijera, llegan los niños a la escuela, los mete a un salón y les dice, miren, yo voy a estar fuera, tengo algunos asuntos, aquí se van a estar, estén muy compuestitos, muy bien portaditos, y si no, ya me las pagarán cuando yo vuelva. Y se va y ahí los deja. ¿Se imaginan ustedes que cuando regrese el maestro va a encontrar a aquellos niños así, todos comprometidos en sus deberes, todos en su sitio, todos calladitos? Sería medio ridículo esperar que eso sucediera, ¿no? En cambio, esté el maestro, en este caso el papá, esté él presente, trabaje y sude con sus hijos, y verá que obtendrá más por amor de lo que las advertencias y los castigos obtienen por la fuerza. ¿Sí? ¿Sí? Un santo al que admiramos mucho en nuestra casa, le preguntaban una vez porque él quería hacer unas residencias para estudiantes. Y le preguntaban, ¿pero cuáles van a ser las normas de esas residencias? Y decía, pues que no se me ocurren. Pero entonces, ¿cómo va usted a tener aquí un montón de muchachos que dice que para educarlos, ¿cuáles son las normas que les va a poner? Es que no se me ocurren, ¿no? Y sus colaboradores le decían, pero denos alguna norma. Y él decía, es que de verdad no se me viene ninguna a la cabeza. Dice que después se le vino una, ¿no? Quiéranlos mucho, ¿no? Quiéranlos mucho. Y eso les va a dar fuerza y para estar allí, ¿no? Porque va a ser su presencia la que les va a ayudar, ¿sí? A salir adelante. Bueno, miren, pues esa fue la clave de San José, ¿verdad? Él estuvo dispuesto a llorar, ¿no? A sufrir, a sacrificarse, a limitarse para darle todo lo mejor que podía a su esposa y a su hijo, ¿no? Y luego estuvo allí presente, ¿sí? No delegó la educación en manos de otras personas, se comprometió. Eso yo quisiera para todos ustedes, especialmente para los señores que hoy vinieron, ¿no? Que no deleguen, ¿verdad? Y que no carguen en la esposa todo lo que tiene que ver con la educación de sus hijos. Que no se contenten con llevarles algo de dinero nada más, ¿no? Si solo les dan dinero, les dan demasiado poco, ¿no? Aunque den buenas cantidades, ¿no? ¿Sí? Estén ustedes, platiquen con ellos, acompáñenles, ¿no? De pronto muéstrenles que ustedes están dispuestos a sacrificarse, ¿sí? Por sus hijos. Bueno, pues yo creo que ya fue muy largo esto, ¿no? Yo les agradezco mucho su paciencia y yo espero que San José nos obtenga a todos la gracia, ¿verdad?, de tener esa misma paciencia para no desalentarnos. Hoy hay tantas influencias, hoy hay tantas dificultades que a veces uno, así como que dice, bueno, hagan lo que quieran, yo ya me cansé. No sé si les ha pasado a los papás, ¿verdad?, que a veces da la tentación de decir, mira, hazle como te dé tu gana, yo por más que intento, no me haces caso, ¿no? Que San José nos ayude a tener paciencia, ¿sí? A no desalentarnos, a saber que la semilla sembrada nunca queda estéril, que poco a poquito, sin que el sembrador lo sepa, algo va fructificando allí en el corazón de aquellos muchachos, ¿sí? Que aunque les cueste, porque tienen su temperamento, porque tienen su edad, porque tienen sus circunstancias, y a nosotros, a nuestras edades, nos cuesta tanto ciertas cosas, ¿no? Ya se imaginarán ellos que tienen otro ritmo, que tienen otras influencias, ¿no? ¿Cuánto tuvo que pasar en la historia de la Iglesia para que a San José se le empezara a dar un lugar especial en la devoción y en los templos? Casi 16 siglos. Los primeros siglos se empezó a hablar mucho más del centro del Evangelio, de Jesús, ¿no? Luego, más o menos por ahí del siglo IV, ya se hablaba de María, la Madre de Dios, ¿no? No fue sino hasta el siglo XVI cuando, sobre todo Santa Teresa de Jesús,
recuperó, por así decir, la devoción a San José. De manera que a la gente se le hacía raro, pero es que cómo no le teníamos devoción o cómo no le tenían devoción en otro tiempo. O sea, ¿por qué es algo tan reciente la devoción a San José? Si era tan cercano y tan grandioso y el Evangelio nos lo presenta como alguien tan santo. Pues el nuestro es el tiempo de San José. Una generación huérfana necesita un papá. ¿Sí? A él hoy Dios le da la encomienda que en otro tiempo le dio también de salvar a su hijo, de protegerlo, de cuidarlo, y hoy se la da respecto a su iglesia, a todos nosotros. ¿Sí? Dice Santa Teresa de Jesús que ella nunca le pidió nada a San José que San José no se lo concediera. Dice, y si no me lo creen, hagan la prueba. Y si con ustedes no suceden, entonces dirán que soy mentirosa, decía ella, ¿no? Bueno, pues les animo mucho, ¿no?, a tenerle una gran devoción a San José. Allí donde esté presente, en la familia donde esté presente la devoción a San José, esa familia tiene futuro, ¿sí? Esa familia va a estar bien cuidada, ¿no? En nuestra casa nosotros queremos hacer de San José para muchos jóvenes, ¿verdad? Queremos ser San José para otros muchos muchachos que no son hijos nuestros, pero que los queremos como si lo fueran. Pidan a Dios por nosotros para que cumplamos esa misión, ¿no? Y que sean muchos los muchachos que pueden, por mediación también de nosotros, encontrar el sentido de su vida y llegar al matrimonio, si Dios les llama, con muchas virtudes. Una chica hace poquito me agradeció, porque está casada con uno de los muchachos que salió de ahí de casa, me agradeció que este chico sabía lavar muy bien los baños. Y a mí me ha dado tanto gusto, ¿no?, ese agradecimiento, que nunca esperaba, por cierto, O sea, se me hizo lo más raro y lo más atípico, pero me dijo, es que lava tan bonito el baño, ¿no? Cuando yo escucho tanta gente que se queja de todo lo contrario, ¿no?, digo, bueno, ya es ganancia que haya aprendido eso, esa delicadeza, esa finura, ¿no? Pidan a Dios, ¿no?, para que haya muchas personas que, siguiendo el ejemplo de San José, también en su casa, en su profesión, en su familia, sean hombres verdaderos, sean buenos esposos, sean buenos papás, ¿sí? Porque de otra manera, miren, podemos hacer muchas mantas, muchas manifestaciones en contra de todos los desórdenes. Mientras no haya papás, va a haber muchas inmadureces, va a haber muchos problemas afectivos, ¿no? Pues algo estará pasando en nuestro tiempo en ese sentido, que hay tantos problemas afectivos, ¿no? Bueno, pues les agradecemos. Yo le agradezco aquí a Fray que me ha dado aquí este espacio, y a ustedes que han sido muy buenos y no me han empezado a aventar cosas para que ya le pare, ¿no? Como que en aquel niño que se acerca un niño en una iglesia, yo lo vi, ¿no? Y le dice al señor que estaba ahí predicando, le dice, ¡ya, cállate! Y entonces el padre dice, la voz del pueblo es la voz de Dios, y se va así muy... Ustedes han sido más educados que aquella criatura, ¿no? Aquí en la basílica, en la librería, tienen algunos libros, entre otros ¿no? Yo soy su hermano José, pueden conocer un poquito más de San José, ¿no? En este y otros libros muy buenos que tienen aquí. Se los recomendamos mucho. No es porque los haya escrito yo, pero sí se los recomiendo mucho, ¿no? Hay algún otro aquí escrito por mí, El amor a la vida, por ejemplo. Ven ustedes que ahora hay un debate muy fuerte aquí en nuestro país sobre el supuesto derecho al aborto, ¿no? El libro El amor a la vida trata, ¿no?, la cuestión de los derechos del bebito desde el vientre materno y por qué decimos que es una persona, y cómo negar que es una persona ofende más a la ciencia que a la moral, ¿sí? Es más una cuestión de embriología que de moral, ¿sí? Y entonces cuando la medicina se presta a este asesinato, entonces la medicina se convierte en veterinaria, ¿no? Bueno, ahí está también El amor a la vida o El corazón de la mujer, ¿no? Y si Dios quiere, muy pronto, el mes que viene, quizá, una novela sobre la vida de Nuestra Señora, ¿no? Espero que Fray también la tenga aquí en su momento. Pero bueno, ustedes cuando se pasen por aquí, si no saben qué hacer con su dinero, pues vengan y compren libros. Yo les ayudo con una sugerencia, ¿no? Inviértanlo en libros, que es muy buena inversión. Dirán, oye, este librito tan caro el estacionamiento del Costco, ¿no? Caras las caguamas, ¿no? Y bueno, cuestión de prioridades, ¿verdad? Y de administrarse bien. Bueno, pues Fray, muchas gracias y gracias a todos ustedes, ¿no?